Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva historia en su canal. Feliz y contenta como siempre de estar aquí con ustedes. Esta es una historia de uno de ustedes, mis seguidores. Los invito a que me envíen sus historias también a mi correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo del video. Sin nada más que decir, pues comencemos. Historia de un seguidor. O sea que en esta ocasión nuevamente haré el papel de un hombre. En este momento tengo 35 años. La historia que les voy a contar es básicamente de cómo perdí un papá, pero gané un gran amor. Es una historia bastante loca y definitivamente se dio de una forma muy inesperada, pero así sucedió y esta es la realidad de las cosas. Resulta que cuando yo tenía 5 años, vivía con mi papá y mi mamá, pero una mañana cualquiera nos levantamos y mi mamá nos había abandonado. Resulta que ella simplemente se esfumó y me dejó pues a cargo completamente de mi papá. Les cuento que mi papá empezó a conseguir novias y novias, mujeres. Eso, yo tuve infinidad de madrastras y pues la verdad es que ninguna nunca me quiso. Todas me hacían el feo, todas me hacían la vida imposible, la vida de cuadritos. Y aparte de eso, mi papá era un desatendido conmigo. Él básicamente creía que mientras yo tuviera de dormir y comer, ya eso era absolutamente todo. Él no se preocupaba que por mi ropa, él no se preocupaba por mis cosas personales. Prácticamente a veces me tocaba incluso cogerle dinero a escondidas, y no para irme a mecatear como haría cualquier otro niño, sino para comprarme medias o para comprarme la crema de dientes o bueno, mis cosas personales, porque es que él no se ocupaba de eso. Debido a esta vida tan maluca con la que yo fui creciendo, cuando yo tenía 12 años, pues yo ya me la pasaba en la calle, tenía mi combo de amigos, salía de fiesta, mejor dicho, yo a mis 12 ya tenía una vida bastante social. Pero debido a todo lo que les acabo de contar, yo decidí pues irme de mi casa. No dije nada, simplemente un día me fui, empecé a trabajar en lo que fuera, así fueron pasando los años. Entre esos 12 años y los 25 tuve unas 3 relaciones estables, pero cuando tenía 25, o sea, en ese momento yo no tenía a nadie. Resulta que yo estaba trabajando y tuve un accidente laboral. Debido a este accidente laboral, que fue bastante fuerte, me lastimé ambos brazos y me tuvieron que enyesar desde aquí hasta aquí. Y parte incluso de los dedos. O sea, yo no podía, mejor dicho, no podía hacer nada. No podía ni usar mi celular, con eso les digo todo. Para esto, pues como les digo, yo no tenía una pareja, no tenía nadie que me ayudara. Y yo necesitaba a alguien que prácticamente durante mucho tiempo, mientras yo me recuperaba, hiciera todo por mí, hasta mi aseo personal y todo eso. Yo necesitaba a alguien que cuidara de mí. Para esto pues apareció mi papá. Mi papá fue al hospital y él me ofreció su ayuda. En este momento él tenía una esposa y tenía un hijo con esa esposa, o sea que era mi medio hermano, pero yo no la conocía. Cuando él me dijo eso, la verdad que sin muchas ganas, pero es que tampoco tenía más opción, pues yo le dije que sí. Por lo menos mientras me recuperaba, aceptaba irme para la casa de él. Me dieron de alta en el hospital y me fui para la casa de mi papá. Cuando llegamos, pues nos recibieron la esposa de mi papá y mi hermanito. Oiga, cuando yo vi a la esposa de mi papá, eso fue como que se sintió la química. O sea, fue solo mirarnos. Yo sentí cuando la miré que yo le gusté. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno siente esas cosas. Uno siente que hay de miradas a miradas. Y yo sentí que ella me miró de esa manera, como que le gusté. Y la verdad es que ella a mí me pareció muy hermosa. En ese momento ella tenía 28 años. Y yo pues 25. Fue súper atenta, me ayudó, me acomodó en la habitación pues donde yo me iba a quedar, todo eso. Pues yo estaba como muy cansado, yo no veía la hora de acostarme, de poder dormir, todo esto. Estaba muy adolorido debido a todo lo que me hicieron en mis brazos. Entonces me llevaron y me ayudaron a acostar y ya. Así empezaron a pasar unos días y mi papá dijo, no, yo necesito conseguirle a alguien que lo cuide. En esa se escuchó pues mi madrastra y ella se ofreció.
Ella dijo que pues como ella ya no estaba trabajando, estaba en la casa dedicada pues a mi hermanito, que a ella le quedaba muy fácil. Y pues mientras lo decía me miraba como con una mirada sospechosa, como con una risita maliciosa, que yo como que entendía el mensaje, o yo no sé si es que yo estaba como empeliculado, pero yo sentía que había como un coqueteo ahí. A lo cual yo dije, no, pues si no hay ningún problema, pues por mí tampoco hay problema. Así pues empezamos y ella empezó a cuidarme, pero tenía que hacer básicamente todo por mí, porque es que yo tenía mis manos que no podía ni doblarlas ni desdoblarlas, ni siquiera los dedos, no podía agarrar nada, ni siquiera podía mojarme. Así que desde la comida hasta bañarme, ella lo hacía por mí. Cuando ella me duchaba, la verdad es que eran momentos en donde se sentía más la química que había entre nosotros. Yo cada vez quedaba más seguro de que no era que a mí me parecía, realmente pasaba algo. Y yo sentía como que cuando ella me bañaba, la intención de sus manos era muy diferente. Ella me estregaba de una manera demasiado diferente que si lo estuviera haciendo solo por asearme y listo. Yo sentía que en sus manos había como una especie de coqueteo. Y así empezaron a pasar los días hasta que un día mi papá pues no estaba, mi hermanito estaba durmiendo y llegó la hora del baño. Entonces ella dijo, bueno, nos vamos a bañar. Yo dije como que, ¿cómo así? Entonces yo me reí. Resulta que ella se cambió, se puso una ropa muy cómoda, demasiado cómoda, y yo como que bueno, ¿y aquí esto qué fue? Entonces yo dije como que no, pues así cualquiera se baña, le dije yo a ella. Y ella me dijo, cierto que sí, y se metió a bañarse conmigo. Empezamos a que la ducha y todo el cuento. Entonces yo le dije que ella me parecía muy bonita mientras ella me bañaba. Entonces ella me dijo que yo también. Ahí no pasó más nada, pero quedó como esa intriga y como que ya habíamos roto el hielo. Así fueron pasando unos días más hasta que en una ocasión yo estaba en la noche en mi habitación y yo escuché que mi papá y mi madrastra estaban discutiendo. Eso se armó un despelote, un agarrón y el berraco, porque ella descubrió que mi papá le estaba colocando los cachos. Y le dijo cuánta cosa se le ocurrió. Yo solamente escuchaba con la boca abierta desde la habitación todo lo que le decía a esta mujer a mi papá, no le faltó nada por decirle, y básicamente le dijo que con eso que le había hecho le había dado permiso a ella de hacerle lo mismo. Eso se quedó así. Yo me había salido como para un parquecito porque escuchar ese tipo de discusiones pues es incómodo. Cuando ya vi que la cosa se calmó, pues yo toqué, ella me abrió, me entré derecho para la habitación y me acosté a dormir. Al día siguiente ella se levantó. Mi papá ya había ido a trabajar cuando yo me levanté. Y ella tenía una pijama muy pequeña, cosa que nunca hacía, ella nunca hacía andar por ahí en la casa así. Ese día sí lo hizo, e incluso yo sentía que me empezó a tratar como con más cariño, como con más cercanía, como con más confianza. Esto pues se siguió repitiendo unos días más, y yo de vez en cuando escuchaba que mi madrastra le recordaba a mi papá que se acordara que ella tenía permiso de hacer lo que él había hecho. La cosa siguió así hasta que en una ocasión llegó un día que yo tenía una cita médica para que me revisaran y vieran pues cómo me iba mi proceso y todo el cuento, y mi papá no estaba, mi hermanito ya estaba en la guardería y entonces me tocaba baño para arreglarnos e irnos a la cita. Mi madrastra pues como siempre me iba a acompañar. Resulta que cuando nos fuimos a bañar, ella se puso lo mismo que ella ya sabía que a mí me gustaba que se pusiera, y empezó el baño. Cuando empezó el baño, pues la cosa fue más intensa de lo que antes se sentía. Y ella se concentró mucho en una parte de mí que yo, por más que, mejor dicho, cada que esa mujer a mí me bañaba, a mí me tocaba, no sé, pensar en cualquier otra cosa para controlarme. La verdad es que para uno como hombre es muy difícil controlar esos impulsos, y más cuando alguien lo está bañando, y más cuando es alguien que a uno le gusta, que le produce esas cosas. Pero ese día ella se concentró tanto en esa parte que yo ya no lo pude evitar. Ella, al ver esto, pues prácticamente sobraron las palabras y nos dimos al momento, dejamos que pasaran muchas cosas, la verdad.
es que fue increíble. Yo no puedo negárselos ni puedo decir que no. La verdad es que para mí eso fue algo de otro mundo. No sé si por las circunstancias en que se dieron las cosas, el hecho de yo tener las manos así, el hecho de que ella fuera quien era, o sea, la esposa de mi papá, pero eso fue, que mejor dicho, sin palabras. Cuando terminamos, ella me dio un beso, fue y se vistió, me ayudó a vestir a mí y nos fuimos para la cita. Luego regresamos. Cuando llegamos, al momentico, pues llegó mi papá del trabajo, estábamos cenando, estábamos conversando de cómo me había ido en la cita, qué me había dicho el médico y todo eso. Y de repente ella le dice que ella también había salido, que había salido a hacer una vuelta, a lo cual mi papá le dice que qué vuelta. Ella lo mira así como con una cara como de burla y le dice, usted sabe qué vuelta. Yo vi que mi papá se puso como de 1000 colores y hasta yo caí en cuenta de lo que ella había querido decir. Yo me levanté, me fui para mi habitación, ellos quedaron ahí discutiendo, luego mi papá salió y se fue y así quedó la cosa. Al día siguiente, pues llegó la hora del baño. A la hora del baño lo hicimos varias veces y pues luego estuvimos hablando de lo que me había dicho el médico. Básicamente mi recuperación ya está por terminar pronto, en muy pocos días me iban a quitar el yeso, así que yo me iba a ir y pues la historia de nosotros prácticamente yo creo que iba a quedar ahí. A lo cual ella me dijo, y la verdad es que ya varias veces me lo había dicho, que nos fuéramos juntos. Yo como que lo pensaba, pero la verdad en ese momento, ese día, decidí decirle que sí, que nos fuéramos. Me fui con mi madrastra, que se convirtió en mi esposa, y con mi medio hermano. Mi papá, pues la idea era que no se diera cuenta, pero como él tenía que estar pues al pendiente del hijo de ellos y todo el cuento, pues terminó por darse cuenta de que ella se había ido era conmigo, porque cuando yo me fui a la casa supuestamente me fui yo primero y luego ellos por una discusión y la pelea que traían pues que también habían terminado y listo, pero ahí pues él se dio cuenta porque en una ocasión él llegó a ver al niño, no le avisó a ella, nos descubrió ahí en la casa, en la sala, la familia, pues aparte de eso que ella está esperando un hijo mío, ya se le ve la pancita y él no sabía eso. Él no sabía eso porque él hace días no veía al hijo, pues a mi hermanito, por lo tanto no tenía contacto físico con ella. Mi papá cae y se desmaya, casi le da algo. Él la verdad fue que le dio muy duro porque pues fue una traición doble. Yo sé y no me justifico, yo sé que lo que hicimos no estuvo para nada bien, pero si le soy sincero no siento culpa, o sea, de ninguna manera siento culpa. ¿Por qué? Porque es que él nunca cuidó esa relación de padre e hijo. Él nunca hizo su papel de padre como debía ser. Y pues yo, sí, es como cuando uno hace algo malo pero no pasa nada. La verdad para mí no tiene trascendencia de que él sea mi papá. La verdad no siento absolutamente nada al respecto. Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. La verdad es que el karma se presenta de muchas maneras y yo creo que esto fue el karma para este señor, por no haber sabido ser un buen padre para su hijo, aunque tampoco justifico lo que el hijo y la esposa le hicieron. La verdad es que qué enredo de historia. Muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. Nos vemos en una próxima historia y recuerden como siempre que los quiero, que los adoro. Les mando muchos abrazos y infinidad de besos. Bendiciones.